Estamos en comunicación telefónica con el abogado Rafael Pereira Pigert. Después de que trascendiera el fin de semana, han solicitado la imputación de un excomisario y de 4 policías por la desaparición forzada de Mario Golemba en 2 de mayo, Misiones. Algo que se esperaba, tenía ciertos preanuncios y la expectativa de la familia que venía señalando acerca de esa posibilidad entonces finalmente de avanzar en el esclarecimiento de aquella desaparición de Mario Golemba que tanto replicara, ¿no? Y tanta repercusión generara en nuestro medio particularmente. Estuvimos siempre muy involucrados con este tema y teníamos también esa expectativa puesta en el ámbito de la justicia federal, donde comenzó el accionar precisamente del estudio del doctor Rafael Pereira Pigert, con quien estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Rafa? Buen día. Buen día, Tony, Alejandro, y Silvia, por supuesto, y a todo un medio. Bueno, finalmente es así, entonces ya está el pedido de imputación entonces a efectivos policiales que habrían actuado aquel día de la desaparición de Mario. Mira, Tony, la verdad que esto lleva mucho tiempo. Como vos bien dijiste, hace 5 años en tu medio, Eliezer salía a pedir justicia y hablaba con vos que era el próximo al aniversario de lo que había ocurrido el 27 de marzo del 2008. Y en ese caso yo había presentado igual que existe a nivel federal, un sistema de búsqueda, el CIFEU, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas Desaparecidas, había presentado el mismo. Nos reunimos y de tu medio salió la cuestión de estar conectados, nos reunimos y a partir de ahí fuimos los poderdantes de la querella de Eliezer y de Irma Corba, la mamá de Eliezer. En el 2021, hace 5 años que venimos pidiendo, primero se declaró por resolución judicial de la doctora Verónica Scanata como un delito de desaparición forzada, o sea, un delito de lesa humanidad cometido durante la época democrática, el único tipo penal que puede considerarse de lesa humanidad incluso en democracia, cometido siempre desde el Estado, de la Fuerza de Seguridad. Seguimos el trabajo de la investigación de la doctora a cargo. En ese momento primero estaba Diego Ster, inmediatamente asumió la doctora Silvina Gutiérrez, un trabajo muy minucioso donde se recabaron nuevos testimonios, nueva prueba producida, periciales a los libros de la comisaría y demás medios que hoy nos llevan, después del procedimiento también de búsqueda de los restos de Mario. Siempre es muy difícil encontrar restos, sabemos nosotros por la historia propia del terrorismo de Estado en Argentina, restos humanos, y finalmente nosotros entendemos hace un tiempo ya que está producida todo el nexo y el plafón probatorio para realizar las imputaciones. Lo mismo no es que nosotros en forma individual, sino también la Procuración de Violencia Institucional, que es un organismo, está la Procuración General, que sería el procurador, sería el jefe de los fiscales a nivel federal. La PROCUIN, que es un organismo inmediatamente superior, es la que actúa en violencias institucionales de este tipo. Entiende también de la misma manera que nosotros cuál es la historia, qué le ocurrió a Mario, que ingresó a las 21 horas aproximadamente, 9 de la noche del día señalado 27 de marzo del 2008 a la comisaría, fue sometido a golpizas y finalmente fue sacado por una camioneta, entendemos que ya fallecido, y nunca más se supo los rastros de él, ¿no? Hay testimonios recabados, hay prueba documental, que es el ingreso y egreso de los libros, que no está registrado, pero sí tiene tachaduras, borrones, etcétera, que surge de la pericia caligráfica, y prueba directa, concluyente, ¿no? Que ya había gran parte, en el caso dos personas que habían declarado ya en el expediente provincial,
ahora aumenta el número de testigos, pero esas dos pruebas fueron, ya eran bastante determinantes. No se la tuvo en cuenta porque se decían que eran personas que estaban imputadas por delitos y que hacía de mérito de la prueba en su momento en la justicia provincial, cuando la Corte Suprema establece que en los contextos de encierro los únicos que están son las personas detenidas y la fuerza de seguridad, no hay otros, ¿viste? Entonces torna especial relevancia más con los casos de desaparición forzada, torturas, privación de la libertad, este plafón de la Corte en todos los delitos que ocurrieron en Argentina durante la dictadura, durante el terrorismo de Estado, ¿no? Se hizo el demérito, esto quedó en stand-by y gracias a la justicia federal hoy tenemos una orientación clara, precisa y concluyente respecto a lo que ocurrió. Nosotros sabemos ya la verdad, ahora falta nada más que se haga justicia, como dijo Eliezer, ¿no? Claro, bueno, realmente una trascendencia. Decías aquella desaparición de personas de la dictadura y la experiencia que quedó en ese caso. Bueno, vos actuaste mucho en ese sentido, precisamente en aquellos juicios de lesa humanidad. Evidentemente aquel contacto con la familia Golemba y tu irrupción en la causa, con aquella experiencia que seguramente ha sido de mucha utilidad para encarar esta causa y permitir que finalmente lleguemos a estas conclusiones y podamos tener la expectativa de su esclarecimiento, ¿no? Exacto, Tony. Ahora, ¿qué falta? Tanto la Procubin, que es el órgano técnico federal del Ministerio Público Fiscal, como nosotros pedimos a la Fiscalía, que es la única que puede hacer las imputaciones, pedir el llamado a la indagatoria a la jueza federal, en el caso de la doctora Verónica Escanata, y pedir las medidas de seguridad. Pedimos que entendemos que el tiempo y las pruebas producidas son suficientes para eso, ¿viste? Entendemos, reitero, siguiendo también el mismo lineamiento de la Procuración de Violencia Institucional. Correcto, ¿y eso tiene determinado plazo estimativamente, Rafa? Y yo entiendo que no hay más tiempo, ¿viste? Pero no hay un plazo determinado. Puede ser que la doctora Gutiérrez entienda distinto que lo que entendemos nosotros, las veces que pudimos hablar entendemos que no, que entiende la misma hipótesis, pero bueno, una cosa es hablar y otra son los escritos presentados, las resoluciones presentadas y demás, ¿no? O sea que ese es el siguiente paso, ahora entonces a esperar la definición de la Fiscalía Federal. Exactamente, con mucho respeto y consideración porque venimos trabajando en conjunto y en forma armoniosa en ese sentido, ¿no? Pero de todas maneras te escuchamos contundente en manifestar que para ustedes ya se ha logrado esclarecer esta causa. Y para nosotros la verdad ya tenemos, Tony, la verdad que es uno de los elementos necesarios para el esclarecimiento, la verdad tenemos toda la parte probatoria, lo que decía Eliezer, ahora falta la justicia. Por ende, falta la actuación y esperamos por el tiempo transcurrido que se produzca en forma inminente, no sé, en el próximo tiempo, ¿no? Bueno, y esos elementos... Por supuesto, también siempre garantizando los derechos constitucionales de defensa de cada uno de los imputados, de todo, obviamente, ¿no? Sí, vendrá todavía una instancia, ¿no? Tras este pedido de imputación y llamado indagatoria. ¿Son en principio 5 efectivos de la Policía de Misiones que están involucrados? En comienzo, lo que nosotros encontramos con responsabilidad primaria, digamos, después tendremos que ver de vuelta, pero es lo que surge, son 5. También pedimos, si alguno escucha este medio de comunicación, porque para la familia es muy importante encontrar los restos de Mario, que nos ayuden en eso. Realmente la conciencia de los 5 también apuntamos a ellos para que nos ayuden a encontrar los restos de Mario y dar a Irma Comba, la mamá de Mario, Irma Comba de Golemba, la posibilidad de tener los restos y bueno, hacer una sepultura, una santa sepultura. Ellos son cristianos también.
Claro, sin dudas. Estos policías habrían tenido y pasaría a ser el principal responsable, si se quiere, a quien era el titular de la comisaría, Baldo Katz. En comienzo yo dije que no iba a dar nombres, pero surge que sí, ¿viste? O sea, yo en eso soy reservado, la imputación tiene que hacer la fiscal. Nosotros dimos obviamente los nombres en el escrito, pero mantenemos en reserva eso, como los testigos también. Hay muchos testimonios declarados con reserva de identidad por el resguardo que tiene que haber. Por eso le pedimos, uno de los puntos fundamentales, Tony, es pedir el resguardo de Eliezer, que vive acá, de Irma también y toda su familia, si bien tuvieron que emigrar para Chaco, pero el resguardo de toda la familia. Y por supuesto de los testigos, que en su momento es necesario por el temor, por el tiempo, por el que dice no pasa nada. Entonces es importante el resguardo de los testimonios valiosos que obtuvimos. Uh-huh. La presentación a la que estamos haciendo referencia, entonces, este pedido de imputación que ustedes elevaron, ¿cuándo fue exactamente? ¿En qué fecha, Rafa? Mira, el jueves, entiendo, no, en este momento el miércoles o jueves, ahora no tengo el escrito porque se mandó en forma digital al mail institucional de la Fiscalía con firma digital, ¿no? Correcto. Bueno, así que a esperar entonces la resolución de la fiscal federal Silvina Flavia Gutiérrez. Exactamente, en forma respetuosa, siempre trabajando en forma profesional. Somos una de las partes, la parte víctima. Por ahí los detalles técnicos específicos y más elevados, porque, reitero, no hay muchos casos de desaparición forzada en Argentina, ¿no? Son contados los casos que hay en época democrática. Entonces, bueno, lleva su trabajo más arduo la calificación y participación en este tipo de delitos que va a tener que hacer en forma pormenorizada, ya en forma técnica, la doctora Gutiérrez. También es importante destacar, Tony, que el 80% de los casos de violencia institucional quedan en impunidad. Y la impunidad, vos sabés que no es buena. Vos lees los diarios hoy en Misiones y tenemos que seguir trabajando como se hizo en la Universidad de la Fuerza de Seguridad y demás instituciones para bregar por la calificación profesional de la Policía de Misiones, como se está haciendo, se está trabajando, y sabés los últimos 20 años cómo se está trabajando, en especial después de lo que ocurrió con Mario, Basiluk y demás. Se está trabajando, hay que profundizar porque son varios los delitos cometidos por agentes de la policía de la provincia. Es un elemento, la violencia institucional, que hay que seguir porque el virus que tocó en la época del terrorismo de Estado sigue cundiendo en algunos casos, como el caso de Mario. Claro, de lo que debemos seguir resolviendo como sociedad, y todo avance en ese sentido es importante, ni hablar del esclarecimiento de este tipo de casos que, como decías, generalmente quedan en la impunidad. Para la familia con la que ustedes han estado, entiendo, estrechamente vinculados durante todo este tiempo, ya de alguna manera lo había estado preanunciando Eliezer, que pero ellos ya conocen la verdad, como bien dijiste. Claro, y algo muy importante, cada uno en la sociedad le corresponde un poco de responsabilidad. A nosotros como querellantes, los elementos técnicos vinculados y hacer la presentación. A la fiscal otro, a ustedes como medios de comunicación también es importante transmitir estas cosas. Cada uno cumple un rol de responsabilidad en este tipo de violencia institucional, que es importante, y gracias a vos, en especial a tu medio de comunicación, que pudimos encontrarnos con Eliezer y empezar un camino hace 5 años, que hoy lo tenemos por lo menos para dilucidado en cuanto a la verdad. Falta el paso fundamental, la verdad, la memoria tenemos, porque la sociedad nos olvida, falta que se haga justicia. Correcto. Rafa, muy amable, muchas gracias. Gracias, Tony, abrazo enorme a todo tu medio de comunicación, también a toda tu familia. Abrazo, muy amable, ¿no? Igualmente, gracias. Paso trascendente, ahora resta el accionar de la justicia finalmente, para que junto a la memoria y verdad haya también justicia, rescataba el abogado Rafael Pereira Piger. Cuentas claras en la radio.
el medio de comunicación por excelencia. Ayer, hoy y siempre. Publicite en la radio. 3755 525819.